Buenos días nuevamente para todos. Les damos la bienvenida a esta charla en la cual nos acompaña el doctor Javier Garzón, abogado aliado de AST Consultores. En este espacio vamos a recibir una información muy importante y son las pautas que se están teniendo ante las visitas del Ministerio de Trabajo, los puntos claves que debemos tener en cuenta. Entonces, los dejo con ustedes, el doctor Javier Garzón. Buenos días para todos. En esta charlita de una horita vamos a determinar o qué debemos preparar para una inspección del Ministerio de Trabajo. Bien, ¿qué documentación nos está pidiendo el Ministerio de Trabajo? Y vamos a ver, no para un caso específico, ejemplo, un accidente grave o mortal, sino la inspección, vigilancia y control que está realizando el Ministerio de Trabajo en general a todas las empresas. Es decir, ¿qué me puede pedir cuando me llega una inspección o una visita sorpresa del Ministerio de Trabajo? Eso es lo que vamos a analizar en esta hora, el día de hoy. Para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar un formato de inspección del Ministerio de Trabajo y lo vamos a analizar y ustedes también lo van a conocer. ¿Bien? Entonces, el Ministerio de Trabajo nos hace esta vigilancia y control a través de la Subdirección de Riesgos Laborales, y para lo cual el Ministerio de Trabajo tiene adoptada un formato de acta de inspección general. Bien, yo les decía desde un principio que lo vamos a hacer es cuando el Ministerio de Trabajo hace una visita sorpresa. ¿Qué nos va a pedir? Ya cuando sepamos, ejemplo, un accidente grave o mortal, o una visita frente a una queja específica, un tema, por ejemplo, de acoso laboral o acoso sexual, pues va a pedir unos documentos más específicos. En este caso son generales. La visita al Ministerio de Riesgos Laborales se va a dividir en 4 puntos específicos para que ustedes lo tengan en cuenta. Primero es una información sobre el establecimiento y nómina de los trabajadores y trabajadoras. Segundo, nos van a vigilar o determinar el cumplimiento de derecho laboral individual y derecho laboral colectivo. Y también van a verificar el tema de un enfoque diferencial y de género. Bien, entonces los puntos que les decía, estábamos entonces derecho individual colectivo, enfoque diferencial y de género y riesgos laborales. Entonces vamos a analizar cada uno de los puntos y qué información deben tener ustedes. Bien, la primera parte que el Ministerio de Trabajo nos va a pedir es la información sobre el establecimiento y nómina de trabajadores. Pero previo a ello, ya el Ministerio les debió pedir la Cámara de Comercio de la empresa, tienen que tenerla actualizada con una vigencia no menor a 3 meses, bien, donde se establezca quién es el representante legal de la empresa. De igual manera, en esta visita al Ministerio de Trabajo va a pedir el acompañamiento de una persona del Comité de Convivencia Laboral, el acompañamiento de un miembro del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la resolución 23 del 86, que es la que regula el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que las personas que integran el comité deben conocer las visitas e inspección del Ministerio de Trabajo. Por eso, cuando se inicia la inspección, al iniciar la inspección, el Ministerio de Trabajo, este inspector, solicita que esté presente ese miembro del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, un miembro del Comité de Convivencia Laboral y, si hay organización sindical, un miembro del sindicato, la persona de Seguridad y Salud en el Trabajo y el representante que va a atender la visita, que puede ser la persona del área de recursos humanos. Esas son las personas que tienen que estar y recibir la visita del Ministerio de Trabajo. Hay un decreto también, que es el decreto 472 del año 2015, que regula las multas y sanciones a las empresas por el incumplimiento de las normas, tanto laborales como de seguridad y salud en el trabajo. En el caso, y allí hay un artículo que hace referencia, que si yo no atiendo las solicitudes del Ministerio de Trabajo en una forma debida, me pueden agravar la sanción que me van a imponer. Es decir, que si yo llega a la inspección del Ministerio de Trabajo, yo no les permito la entrada, esto puede ser un agravante para la sanción que me van a imponer, ¿vale? Eso es lo que va a suceder al momento de la visita. Llega el inspector, anuncia que va a ser una visita sorpresa, pide la Cámara de Comercio, pide que estén estas personas. Ya estando estas personas, comienza
entonces ahora sí a solicitarnos la información. Y lo primero que tiene que ver entonces sería con esa información sobre la compañía y la nómina de trabajadores. Allí nos va a preguntar cómo está compuesta el número, la planta de trabajadores, es decir, cuál es el número total de trabajadores y trabajadoras. Estas estadísticas ustedes ya las deben tener en su compañía porque se las van a pedir. Por eso es mejor que ya las tengan en cuenta. Si no las tienen, bien, lo importante es comenzar a recolectar esta información. ¿Cuál es el número de mujeres que trabajan en la empresa? ¿Cuál es el número de hombres que trabajan en la empresa? ¿Y cuáles son las personas intersexuales, es decir, que tienen otro género? Bien, esto lo pueden hacer ustedes a través de encuestas en la compañía. ¿Cuál es la nacionalidad de esos trabajadores? Si son colombianos, si no son colombianos, otro número de ese número de los que no son colombianos, pero también debemos tener en cuenta a qué país pertenecen de manera clasificada. Es decir, si yo tengo 5 ecuatorianos, si tengo 3 venezolanos, si tengo, bueno, un argentino, un brasilero, todos esos también debo señalar con claridad de qué país, a qué país pertenecen ese otro número de trabajadores. Bien, los trabajadores extranjeros, ¿cuáles cuentan con permiso, cierto, de laborar y cuáles no? Esto no quiere decir que yo no los pueda contratar, hago claridad. O esto no quiere decir que yo no les pague a esos trabajadores extranjeros sus prestaciones sociales y demás. Lo único que yo no puedo tener es la afiliación al sistema de seguridad social de estas personas. Yo sí les puedo pagar el salario mínimo legal mensual vigente. Yo sí les puedo pagar sus primas y prestaciones sociales. Bien, la única excusa que mira el ministerio frente a no tener el permiso es efectivamente determinar que no puedo hacer la afiliación al sistema de seguridad social. De resto, es obligación pagarle a estos trabajadores extranjeros las condiciones mínimas que establecen las normas laborales en Colombia, es decir, el salario mínimo legal mensual vigente. Bien, también tenemos que tener la clasificación en rango de edad de las personas. ¿Cuántos tenemos menores de 15 años? ¿Cuántos tenemos de 15 a 17 años? ¿Cuántos tenemos de 18 a 29 años? ¿Cuántas personas de 30 a 56 años? El número de trabajadores. Y esto porque más adelante también el ministerio va a verificar otra información, por ejemplo, el permiso de esos menores establecido o realizado por el Ministerio de Trabajo a aquellos que sean menores de 18 años. También debemos tener la clasificación por género, cuáles son masculino, femenino, personas trans, personas no binarias y otros que no apliquen. La orientación sexual también la debemos tener clasificada, si es gay, lesbiana, bisexual, heterosexual, asexual o otro que no aplique. También el nivel de escolaridad, el básico primaria, básico secundaria, media, técnico, tecnológico, profesional, maestría, doctorado, educación formal y sin formación académica. Del número total de la nómina, ¿cierto? Incluyendo trabajadores extranjeros también, porque ellos hacen parte de la nómina. Pertenencia a comunidad étnica, si es indígena, raizal, palenque, comunidades negras, mulato, afrocolombiano. Poblaciones de especial protección, si tenemos adulto mayor, si tenemos personas desplazadas, recuerden que con la reforma laboral da unos beneficios para esta clase de personas. Personas con discapacidad, estas personas con discapacidad debemos tener el certificado de discapacidad. Madre cabeza de familia, campesinos o campesinas, mujeres víctimas de violencia de género, niñas o niños y adolescentes. Si tenemos mujeres víctimas de violencia de género, recuerden que con la reforma laboral, en este caso la ley 2466 del 2025, debo crear estrategias o un procedimiento de cómo voy a proteger a estas mujeres víctimas de violencia de género, que ya no lo trae la norma. Pilas con esta información también, porque si yo dentro de la información que doy, debo tener una mujer víctima, tengo una mujer víctima de violencia de género, debo demostrar también que tengo aplicado ese procedimiento y cómo voy a proteger a esa mujer víctima de violencia de género. Tenemos número de personas gestantes, si tenemos mujeres gestantes, número de personas con licencia de maternidad, también mujeres con licencia de paternidad, ¿sí? Y número de personas en estado de lactancia, y también aquí, si tenemos mujeres en estado de lactancia, cómo estamos
protegiendo o garantizando el derecho a esta mujer de lactar. Bien, ¿cuántas horas a la semana le estoy dando para lactar? Si ya pasó de los 6 meses de la licencia de maternidad, establezcamos y verifiquemos el derecho a la lactancia hasta los 2 años. ¿Cómo lo estoy implementando? Bien. Número de personas en condición de discapacidad o con porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Este es diferente a las personas que hablamos anteriormente, porque las otras personas necesitan el certificado de discapacidad. Aquí tenemos personas con una pérdida de capacidad laboral. Entonces, es diferente certificado de pérdida de capacidad y calificación de pérdida de capacidad laboral. Recuerde que son 2 procedimientos diferentes. Uno lo manejamos a través del manual de calificación. En este caso, la pérdida de capacidad laboral va a través del manual de calificación, decreto 1507 del año 2014. Y el otro sí es la expedición del certificado de discapacidad, que lo hace la Secretaría de Salud en este caso en Bogotá. La Secretaría de Salud de Bogotá le asigna una IPS para que allí le expidan el certificado de discapacidad. Número de personas con restricciones médicas. El número de personas con restricciones médicas, recuerden que lo tenemos que valorar desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Allí debemos aplicar la resolución 1843 del 2025. ¿Quién expide recomendaciones médico-ocupacionales? Un médico ocupacional, el de la IPS que ustedes manejen. Pilas, que si en este caso pueden haber trabajadores que tengan restricciones o recomendaciones de su EPS, las empresas las deben validar a través del médico ocupacional. Si tenemos restricciones o procesos de rehabilitación y reintegro laboral, tienen que aplicarle la resolución 3050 del 2022, por ejemplo, en casos de origen laboral. En casos de origen común, de igual manera, el empleador debe llevar ese proceso. Entonces, si demostramos y tenemos en nuestras estadísticas número de personas con restricciones médicas, este número de personas con restricciones médicas debemos también demostrar que lo tengo dentro de un proceso de rehabilitación y reintegro laboral y aplicando la resolución 3050 del 2022, en especial si son de origen laboral. Desde el numeral 11 hacia abajo ustedes pueden ver que la clasificación ya me pide a través de número de mujeres y número de hombres. Mi recomendación es que para cada punto tengan establecido, señalado, cuál es el número de hombres y mujeres. En el caso, por ejemplo, del numeral 11 para abajo, número de personas en condición de discapacidad, número de personas con restricciones médicas, ¿sí? Número de personas reubicados, el numeral 13. ¿Sí ven que cómo va de la mano? Si tiene restricción, muy seguramente me va a generar una reubicación o un reintegro laboral con modificaciones, o una reubicación laboral o una readaptación laboral, ¿no? Número de personas reubicadas, que es el numeral 13, numeral 14, número de personas prepensionados. Aquí recuerden que salió una jurisprudencia reciente donde aquella persona que goza del fuero de prepensionado es porque le falta cualquiera de los 2 requisitos para pensionarse, o le faltan 150 semanas para pensionarse, es decir, 3 años, o le faltan 3 años de edad el otro son 3 años de semanas de cotización, y el otro requisito son 3 años para pensionarse, es decir, que los hombres que tengan 59 años en adelante se pensionan a los 62, o mujeres que tengan 54 años que se pensionan a los 57. Entonces, pilas con esto. Ya es cualquiera los 2 requisitos. Antes eran los 2, no, ahorita es cualquiera. Bien, para que lo tengan en cuenta en esa clasificación que van a hacer. Número de personas con comorbilidades, enfermedades de alto impacto, también lo deben tener en cuenta. ¿Qué personas tienen enfermedades de alto impacto? Número de personas en estado de pensionados, cuáles ya están pensionados y siguen laborando en la empresa, cuáles ya tienen resolución de colpensiones de pensión, cuáles tienen un reconocimiento del Fondo Privado de Pensión. Aquí yo les diría también cuáles personas incluyan, cuáles personas tienen indemnización sustitutiva o devolución de saldos. Devolución de saldos es que llegaron a la edad, no les alcanzó las semanas cotizadas y les devolvieron la plata también. Hay que tener esa clasificación. Número de trabajadores vinculados por empresas de servicios temporales. Esto, pilas con esto. Recuerden que con la reforma laboral hablamos de la estabilidad laboral. Es una reforma enfocada a la estabilidad laboral. Yo no puedo tener un mayor número de trabajadores vinculados con la empresa de servicios temporales que los mismos trabajadores de planta. Allí
van a prender las alertas, el ministerio va a preguntar por qué. Yo tendré que demostrar que ese número de trabajadores vinculados con empresas de servicios temporales es porque tengo alza de producción. Allá me voy o me remito a la ley 50 al 90 que me dice cuáles son los requisitos, y la misma ley 2466 no lo dice. ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda contratar personas con empresas de servicios temporales? Cubrir licencias, ¿cierto? Licencias de maternidad, licencias no remuneradas o licencias remuneradas. Cubrir alzas de producción, ¿cierto? O cubrir temporadas, ¿bien? Altas donde necesite más personal. Si tengo un mayor número de personas de servicios temporales que los trabajadores de planta, me van el ministerio va a comenzar a averiguar por qué lo tengo y muy seguramente me pueden generar una no conformidad, un hallazgo allí en este sentido. Bien, información sobre menores de 18 años, los que les decía anteriormente. ¿Laboran menores de 18 años, sí o no? ¿Cuáles? Y si tienen, en caso de ser positiva la respuesta, ¿cuáles tienen el permiso del Ministerio de Trabajo? Si no tienen permiso del Ministerio de Trabajo, vamos a tener problemas también. Si laboran niños menores de 14 años en su entidad, también por excepción, también verificamos la información. Entonces, si tienen menores de 18 años, ¿cuáles tienen el permiso y cuáles no? Si no tienen el permiso, lo mejor es suspender que estos menores de 18 años sigan laborando en la empresa hasta tanto no tenga el permiso del Ministerio de Trabajo. Viene otro punto, que es la clase de contratación al interior de la empresa. Y en la clase de contratación, pues verificamos yo lo de la reforma laboral. ¿Qué personas tengo a través de un contrato de trabajo de aprendizaje con el SENA? ¿Sí? Recuerden que a partir de la reforma laboral, todos los contratos de aprendizaje pasan a ser contratos de trabajo con el SENA, con los muchachos del SENA. Entonces ya debo tener un contrato de trabajo, debo tener actualizado el contrato de aprendizaje ya pasa a ser un contrato de trabajo, es decir, que a través de un otro sí, los que venían con ese contrato, pues tengo que actualizarlo. Los nuevos que contrate a partir del 2025, de julio del 2025, tienen que ser con un contrato de trabajo de aprendizaje. Mi reglamento interno de trabajo debo actualizar lo concerniente a que existe una relación laboral. En el acápite que donde habla de contrato de aprendizaje, allí toca poner contrato de trabajo de aprendizaje con todo lo establecido en la reforma laboral. ¿Cuáles contratos tengo ocasionales o transitorios? ¿Y cuáles personas tengo a través de contrato de prestación de servicio? Y aquí también pilas que mire que el ministerio está verificando cuáles personas tengo a través de contratos de prestación de servicios para verificar si efectivamente sí realizan actividades como un trabajador de prestación de servicios o no. Porque recuerden, hay empresas que contratan a través o la modalidad, dicen esto es un contrato civil de prestación de servicios, pero lo ponen a cumplir horario. Está subordinado, le ponen órdenes diferentes a lo que dice el contrato. Y además hay una remuneración. Eso se les puede convertir a ustedes en un problema, porque tendríamos los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Recuerden que cuando yo contrato a una persona a través de un contrato de prestación de servicios, esta persona es independiente. Esta persona no va a cumplir un horario, no va a estar subordinada. Si yo lo contrato es para que realice labores independientes. Él es autónomo de verificar y hacer la actividad que le contrató la empresa a la hora que quiera, como quiera. Que yo puedo verificar qué hace. Claro que sí. Ustedes pueden supervisar el contrato, pero para eso van a poner unas obligaciones claras, ¿sí? Pero no le puedo exigir que cumpla un horario. Además, por ejemplo, me contratan como abogado, pero me ponen ir a la empresa. Además, yo soy abogado laboralista y me ponen también casos civiles, a defensas civiles y demás. Eso es un ejemplo de que desborda el contrato de prestación de servicios porque lo ponen a hacer actividades diferentes a las que supuestamente dice el documento de prestación de servicios. Bien, miran el punto de duración del contrato. ¿Cuáles contratos, cierto, son a término indefinido? Y de esos a término indefinidos, ¿cuáles son con mujeres y cuáles son con hombres? ¿Cuál es el número? Para verificar si hay una discriminación en ese sentido. Pilas con esto. Término fijo también. Inferior a un año. ¿Cuáles de esos de término fijo son inferiores a un año? ¿Cuáles son superiores a un año? ¿Cuáles contratos son por hora labor? ¿Cuáles contratos son contratos verbales? Es decir, que no tengan documento, pero se entiende que son a término indefinido por ser contrato verbal. ¿Y cuáles contratos se encuentran? ¿Cuál es el número de contratos escritos?
Pilas con eso que también la reforma laboral nos habla que las empresas deben realizar contratos a término indefinido. Para yo hacer contratos a término fijo o por hora labor, debo establecer con claridad que efectivamente, ¿por qué son a término fijo? Si tengo contra trabajadores que realizan actividades propias de la empresa, la ejecución de la empresa, les van a preguntar por qué los está haciendo a través de contrato a término fijo. ¿Sí? Si no es una labor que dure 6 meses o un año, es una labor continua de la empresa, ¿sí? ¿Por qué tengo trabajadores contratados por hora labor si efectivamente la actividad económica de la empresa no es de construcción, donde sí se puede ejecutar, por ejemplo, contratos de hora labor? ¿Bien? Entonces, hay que verificar ese tema. Generalmente en ciertas actividades económicas, yo puedo tener contratos a término fijo, por ejemplo, mientras que dure el tiempo de la temporada escolar, ¿bien? Porque voy a tener unos tiempos muertos, diciembre, enero. eh, en ese sentido se puede verificar esta información, pero cuando no tengo un sustento, pues no puedo manejar esa modalidad de contratación. Bien, también verifican la clasificación de los cargos dentro de la empresa. Es decir, cuáles son gerenciales, cuál es el número de mujeres, hombres, ¿sí? ¿Cuál es la escala salarial también de estos directivos, tanto de hombres y mujeres? ¿Cuáles son los directivos, cuáles son administrativos, cuáles son operativos y otros? Si yo tengo otros cargos, pues los voy a establecer allí en este formato que me está pidiendo el Ministerio de Trabajo, la información que me está pidiendo el Ministerio de Trabajo. Ya entrando en la segunda parte, esta es la información general de la empresa. Ya hay una contextualización del Ministerio de Trabajo sobre qué actividad económica maneja la empresa, cómo es la forma de contratación, ¿cierto? ¿Cuál es el número de trabajadores que tiene? ¿Cuál es el número de trabajadores hombres que laboran allí? ¿Cuál es el número de trabajadores mujeres que laboran allí? ¿Cuáles son otros trabajadores que laboran allí según su condición sexual también, ¿cierto? ¿Cuáles son eh, colombianos? ¿Cuáles son extranjeros? A partir de allí, ya este inspector se forma una idea de la compañía y comienza a pedir otros requisitos de derecho individual y colectivo. Entonces, va a decir, venga, si tienen ustedes, por ejemplo, trabajadores mayores de 57 años eh, y mujeres mayores de 62 años y mujeres, si tienen o no tienen. Aquí vienen unas certificaciones que les dan a las empresas por contratar a estas personas. Por ejemplo, si yo contrato adultos mayores, me van a dar una certificación de sello amigable, que esto sirve para que la empresa pues tenga una mejor condición dentro del Ministerio de Trabajo. También tiene sello Equipares, ¿sí? Un sello de segundas oportunidades que viene regulado también por la ley 2208 del 2022. Cuando entro o laboran mujeres víctimas de violencia de género, eh, ¿cómo yo inscribo esa reducción tributaria? Recuerden que la ley 1257 del 2008 y el decreto 2373 del 2012 establece esa reducción, una reducción tributaria eh, respecto de la declaración de renta si tengo contratadas mujeres víctimas de violencia de género, si se accedió o no se accedió. Bien, entonces esto no lo van a pedir. Si no lo tenemos, no hay problema porque pues no es obligación tenerlo. Y ya vienen observaciones o verificación del derecho colectivo. Si existe organización sindical, sí o no, si no, no hay problema. Si existe, ¿cómo se llama esa organización sindical o cuántas hay? ¿Cuál es el número de trabajadores afiliados a la organización sindical? Bien. ¿Cuál es el número de trabajadores no afiliados a la organización sindical? Si existe una convención colectiva y la fecha en la que se depositó la última convención colectiva ante el ministerio. También en esa verificación de derecho colectivo exigen o verifican si existe pacto colectivo, fecha de depósito del pacto colectivo, cuál es el inicio de la negociación del pacto colectivo, fecha de la culminación de la negociación del pacto colectivo, si existen pactos colectivos o planes de beneficios superiores a la convención colectiva, hay que realizar esa verificación, la hace el Ministerio de Trabajo, pues ya teniendo en cuenta las respuestas anteriores. Si existió el laudo arbitral, si está vigente, número de trabajadores beneficiarios de la convención colectiva, número de trabajadores beneficiarios del pacto colectivo, número de trabajadores beneficiarios del laudo arbitral y número de trabajadores vinculados con contrato sindical.
Ya después de observar esta parte del derecho colectivo, pasamos a verificar el derecho laboral individual o allí ya el tema, por ejemplo, salarial. Pilas con esto. Deben presentar la nómina de pago actualizada a la fecha antes de la verificación. Es decir, hoy tenemos, por ejemplo, que es 22 de abril. Si la empresa hace pago quincenal, la última nómina que debe demostrar la empresa es la, o que debe presentar, sería la del 15 de abril, ¿vale? Entonces, pilas deben actualizar esa nómina y asimismo en esa nómina ustedes a través también de lo que establecieron en su reglamento interno de trabajo, ¿cómo realizan el pago? Si lo realizan por horas, a diario, semanal, quincenal o mensual, ¿sí? Debe estar establecido también la compañía en la presentación de la nómina cómo se realiza el pago. Bien, allí se ve que verifica el ministerio si la nómina se está pagando oportunamente, si hay pagos de salario integral y aquellas personas que ustedes les estén, que tengan la modalidad de pago con salario integral, pues van a verificar si efectivamente sí se está haciendo conforme a la ley. Entonces, si se está haciendo sobre 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de un 30% adicional, ¿cierto? Si se han efectuado descuentos no autorizados o no, pilas con los descuentos no autorizados. En muchas empresas hacen descuentos no autorizados. Todo descuento debe tener una autorización del trabajador, o si no es un descuento ilegal. Hay unos descuentos legales que el mismo Código Sustantivo establece, ¿sí? Aquellos que no estén allí en el Código Sustantivo, como es descuentos de pago de seguridad social, ¿cierto? Que es un descuento legal. Descuento, por ejemplo, cuando son afiliados a cooperativas de trabajo. Entonces, o temas sindicales. Otros descuentos son descuentos ilegales, por lo cual deben ir autorizados por los trabajadores. Temas de daños de máquinas, equipos, herramientas, deben ser autorizados por el trabajador. Bien, reconoce pago de salarios en especie. Si lo reconoce, pilas con esto. Debe estar dentro del contrato de trabajo. Yo no puedo después hacer pagos en especie si nunca lo establecí en mi contrato de trabajo con ese trabajador. Si no lo tengo establecido, tengo que hacer un otro sí. Bien, el salario de las mujeres trabajadoras es igual al de los hombres. Debo compararlo y debo verificar si es igual o no. Si no es igual, tengo que demostrarle al ministerio por qué no es igual. Pilas con esto. Van a verificar, ¿se acuerda que hablábamos de los contratos de prestación de servicios? ¿Cuáles de esos contratos de prestación de servicios se está haciendo el pago y cómo se realiza el pago? Si tengo escala o banda salarial, debo demostrarla y decir por qué tengo una escala o banda salarial. Allí es donde comienzan a haber diferencias entre salarios, entre cargos de la misma área, pero hay una diferencia salarial. Allí yo tengo que establecer si es por experiencia, si es por estudio, si es por antigüedad en la empresa. Pilas con estas diferencias, que si yo no demuestro por qué está la diferencia salarial en un mismo cargo entre un hombre y una mujer, con estos elementos, pues voy a tener una no conformidad. Bien, ¿qué factores se tienen en cuenta para fijar los salarios para los distintos rangos salariales? Como yo les decía, antigüedad en la empresa, experiencia en la labor que realizan y estudios. Esos son los rangos salariales pues, más comunes. Pueden las empresas tener otros adicionales con tal que sean justificados técnicamente, ¿cierto? Y probatoriamente. ¿Por qué yo lo aplico para ese cargo? Bien, viene el tema de vacaciones. Esto también es un tema álgido en las empresas. Concede vacaciones en los términos establecidos en el artículo 187, es decir, al finalizar el año de prestación de servicios, ¿cierto? A cumplir el año. Si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Incluye el salario el sábado en la jornada laboral. Entonces, si yo lo incluyo dentro de mi jornada laboral, adivine dónde tiene que estar establecido, en el reglamento interno de trabajo. Si yo digo que el sábado está dentro de la jornada laboral y no lo tengo dentro del reglamento, ¿por qué estoy contando el sábado como día hábil en las vacaciones? Ahí vendría la pregunta. Pues pilas con esto también, que eso se va a verificar. Por eso el ministerio lo tiene en su listado. Bien, entonces si estoy descontándole o le estoy contando al trabajador el día sábado como un día de vacaciones,
Pues debo demostrar primero que el sábado sí lo trabajo y segundo que está en mi reglamento interno de trabajo como día hábil de trabajo. Si no lo incluyo, no podré descontarlo. Pilas que eso también verifican. ¿Lleva el registro de vacaciones? Esto se debe llevar, el mismo código sustantivo lo establece. Debo llevar un registro de vacaciones de cada trabajador. ¿Cuándo le doy vacaciones? ¿De qué fecha a qué fecha? ¿Cuántas vacaciones o periodos de vacaciones le he dado según el contrato de trabajo? ¿Cuántos le hacen falta? Bien. ¿Compensa vacaciones durante la vigencia de los contratos? ¿Compensa vacaciones a la terminación de los contratos? Es decir, si no le he dado las vacaciones del año y le terminé el contrato, pues se las tengo que pagar. La única forma ahí de pagar estas vacaciones a la finalización de la relación laboral. ¿Se acumulan vacaciones? ¿Cuántos periodos de vacaciones puedo acumular? Si acumulo vacaciones, le di los 6 días de vacaciones del periodo correspondiente al trabajador. Acumula periodos de vacaciones. ¿Cuántos son? ¿Qué cantidad de periodos tiene? Entonces, revisen las vacaciones que se los van a pedir. Muchas empresas, cuando vamos a verificar el tema de las vacaciones, no lo tienen organizado. Hay que organizarlo porque nos van a pedir. Descansos remunerados. Frente a los descansos remunerados, ¿se trabaja el dominical o festivo? ¿Sí o no? Recuerden que con la reforma laboral para ciertas actividades económicas yo puedo cambiar el día de descanso por un día entre semana. Debe ser de mutuo acuerdo con el trabajador. Por ejemplo, bares, restaurantes. Yo puedo modificar que el día de descanso obligatorio no sea el domingo, sino sea el lunes, por ejemplo, que hay algunos restaurantes que no abren los lunes. Lo puedo hacer, pero a través de un otro sí. Bien, el trabajo dominical es ocasional o permanente. Recuerden que es ocasional cuando trabajo hasta 2 domingos al mes. Cuando es permanente, trabajo más de 2 domingos al mes. Entonces, pilas con esto. Concedo el descanso dominical, es decir, si trabaja, primero si concedo el domingo como día de descanso del trabajador, y si pago, y si efectivamente trabaja el domingo, lo pago como dice la norma, le doy, si es permanente, le doy un día de descanso y le pago con el aumento, que hoy en día ya lo tenemos en el 80% según la modificación de la reforma laboral. Entonces, esto lo debemos tener en cuenta. Frente a la jornada laboral, ¿qué jornada laboral tengo? ¿Cuál es la jornada laboral de lunes a viernes? Si tengo de lunes a sábado, de lunes a domingo, si roto turnos. Y recuerden que aquí debo cumplir con la disminución de la jornada laboral, que ahorita ya la tengo en 44 horas. Y a partir de junio ya la tengo que disminuir a 42 horas. Bien, entonces pilas con esto que también lo van a verificar. ¿Qué trabajadores laboran horas extras? Bien, cuenta con la autorización del Ministerio de Trabajo para elaborar horas extras. Recuerden que esto ya no lo van a verificar. ¿Por qué ya no lo van a verificar? Porque en la reforma laboral ya modificó o derogó el requisito de pedir el permiso del Ministerio de Horas Extras. Pero sí debo llevar un registro diario de horas extras. Debo llevar un registro en el cual establezca con claridad qué trabajador realiza horas extras, de qué horas a qué horas las hizo, si son nocturnas, si son diurnas, si son dominicales, si son festivas. Debo llevar ese reporte de horas extras de toda la compañía, de todos los trabajadores, porque el ministerio, si bien es cierto, ya no va a exigir el permiso laboral horas extras, sí me va a decir, muéstreme el documento donde usted lleva ese registro de horas extras. Muéstreme si le ha comunicado al trabajador esas horas extras. Recuerden que ese registro de horas extras por trabajador se lo tengo que comunicar de manera obligatoria. Y acá lo dice, mire, entrega al empleado una relación de horas extras, número de horas semanales laboradas, reconoce y paga el recargo nocturno conforme a la norma, implementó la reducción laboral de la ley 2101 del 2021 y también de la reforma laboral, implementó horarios y jornadas de trabajo flexibles a los trabajadores con cargos de cuidado. Recuerden que también la ley 2466 habla de los trabajadores cuidadores, y allí a estos trabajadores cuidadores hay un requisito que dice la misma norma que tiene que solicitarlo al empleador, el empleador ya lo verificará de mutuo acuerdo, hacen la flexibilización laboral. Vamos a agilizar un poco que ya nos queda a 9:18. Seguimos entonces, tema de teletrabajo. Tenemos el teletrabajo aplicado. Pilas que aquí debemos tener una política de teletrabajo, si bien es cierto ya no lo debemos regular en el reglamento interno de trabajo, sí debo tener una política de teletrabajo y un procedimiento de teletrabajo. Esa es mi recomendación, no solo la política, sino el procedimiento. Bien, reconoce auxilio de transporte,
a qué trabajadores le reconoce auxilio de transporte y si incluyo la liquidación del auxilio de transporte en las prestaciones sociales. Bien, si presto servicio de ruta, ¿cómo la presto y si cumplen los requisitos de vigilancia y control sobre esa ruta? Frente al calzado y vestido labor, la dotación, ¿la entrego en los tiempos establecidos? Si la entrego parcial, ¿por qué la entrego parcial? Si la entrego completa, ¿cumplo el requisito? ¿Estoy cumpliendo con las fechas de entregar la dotación? ¿Y cuál fue la última dotación que entregué? Recuerden que la dotación yo no la puedo dar en dinero. La norma es clara en advertir que no se pueden dar en dinero. Tengo que entregar la dotación, el calzado de vestido del trabajador. Se verifica también la seguridad social. Entonces allí entran a verificar las planillas de pago. Realizó el pago oportuno, es decir, qué fecha yo tengo establecido para realizar el aporte de seguridad social, si lo hice en la fecha. El valor de la nómina, si recuerdan que al principio nos piden la nómina, entonces verifica la nómina, el valor de la nómina efectivamente y el salario, si concuerdan con el ingreso base de cotización al sistema de seguridad social. Bien, si tengo obligación de hacer los aportes al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación familiar. ¿Cuál fue la fecha, la última nómina sobre la cual efectuó los aportes para fiscales y de seguridad social? ¿Quién afiliaba a los trabajadores a caja de compensación familiar? ¿Y a cuál? Y si se realizaron dichos aportes. ¿Qué EPS, si realizó los aportes a la EPS de los trabajadores? ¿Cuál es el ingreso base de cotización sobre el cual se hizo? Y se realizó el pago de dichos aportes. También lo mismo se va a verificar en pensiones. En riesgos laborales también se verifican varios aspectos, como a qué ARL está afiliado, la fecha de la afiliación de la empresa a la ARL, la clase de riesgo si concuerda con lo señalado por la misma ARL, ¿cierto? El nivel de riesgo 1, 2, 3, 4, 5, medio, alto. Última fecha, consignación de aportes a la ARL, número de meses cotizados, que muy seguramente debe concordar con la antigüedad de la empresa desde su creación, y la nómina sobre la cual se realizan los aportes, es decir, el ingreso base de cotización, que debe ser el mismo para salud, pensión y riesgos laborales. Ahora, frente a las primas de servicios, se liquida correctamente la prima de servicios teniendo en cuenta el salario del trabajador, establecido en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, se pagó en los periodos correspondientes y cuál fue la última fecha de pago, a qué trabajadores se les realizó. Allí lo hacen aleatorio de esa nómina de trabajadores que ustedes le entregan al inicio, el inspector va a coger 5 o 6 nombres y va a evidenciar que se realizó el pago de esa prima de ese trabajador de esa manera. Lo mismo va a pasar con la planilla de seguridad social. Lo mismo con las cesantías. Fueron consignadas al fondo de cesantías, fue consignado en los plazos establecidos, se liquidó sobre el ingreso base de liquidación, en qué fecha se consignó. Y lo mismo va a hacer con el pago de los intereses de las cesantías. Viene una tercera parte que es el enfoque de género. Y allí pilas con esto que la mayoría de la empresa no lo tienen muy claro. Y esto viene de la mano también con la ley 2466 del 2025, con la reforma laboral, que allí ya pide una no discriminación para el tema de las personas con un enfoque de género diferencial. Allí, ¿cómo es el ingreso y selección de los trabajadores? Es decir, lo hacen con base o no en alguna discriminación al sexo, el género constituye un requisito para acceder a ciertos cargos, solicitan personas oferentes llegar a algún formulario de solicitud de empleo similar, que esos documentos que se llenen no sean discriminatorios, para acceder a ciertos cargos de manera igualitaria, ¿qué requisitos piden? Tienen un formato de preguntas de entrevista, lo verifican para ver si hay alguna forma de discriminación. Entonces, todos estos documentos que ustedes tengan tienen que verificarlos. Indaga sobre orientaciones sexuales o identidad de género al momento de las entrevistas o contratación o formularios. La entrevista se realiza con preguntas relacionadas con composición familiar, hijos y demás. Esto puede generar un tema de discriminación. La empresa ordena la práctica de pruebas de embarazo, pruebas serológicas como requisito para ingresar a la empresa. Esto recuerden que está prohibido a no ser que sean personas que estén expuestas a un factor de riesgo que pueda ocasionar algún tema en contravía de mujeres embarazadas, ¿no? Prevención y atención violencia de género. Cuenta con mecanismos o protocolos para identificar, prevenir y atender acusas conductas de acoso laboral. Esto ya lo vamos a ver en seguridad y salud en el trabajo. Y no solo acoso laboral, sino también violencia de género.
Bien, ¿cuáles son los mecanismos para identificar, prevenir conductas de acoso sexual y acoso laboral? Pues ya deben tener un procedimiento de acoso sexual, en donde en el reglamento interno de trabajo, deben actualizar el reglamento interno de trabajo. Ha desarrollado campañas para erradicar todos actos de discriminación y violencia contra mujeres y personas LGTBI. ¿Cuáles ha realizado? Si no los han hecho, tienen que comenzar a realizarlas. Cuentan con políticas institucionales en contra de acoso sexual, sí o no. Recuerden que ya debemos tener una política de acoso sexual. Desde el año pasado ya hay una norma que establece la política de acoso sexual, que debe estar ¿en dónde? En el reglamento interno de trabajo y en los contratos de los trabajadores. En cuanto a los procesos disciplinarios por causas de acoso laboral o sexual, cuenta con protocolos de atención rápida. ¿Esto es dónde está? En el reglamento interno de trabajo y en el procedimiento de acoso laboral y acoso sexual. Exige uso de vestimenta, los uniformes o de características especiales. Allí tienen que verificarse que no discriminen también. ¿Cuántos procesos disciplinarios ha tenido con los últimos 5 años relacionados con acoso laboral de víctimas de mujeres o personal LGTBI? Si los han tenido, hay que demostrarlos. ¿Cuántos procesos disciplinarios han tenido en los últimos 5 años relacionados con acoso sexual o violencia de género? También verifican actividades de promoción y desarrollo dentro de la empresa. Empresas promueven estrategias para mejorar acceso a los cargos de altamente masculinizados o viceversa. Hay que mostrar esa evidencia, número de mujeres en estos puestos, número de hombres en estos puestos. Y viene el tema de capacitaciones. ¿Qué capacitaciones se han hecho respecto de perspectiva de género? Hay que hacerlas si no las han hecho. ¿Existe participación en los espacios de capacitación? ¿Las realizan en las jornadas de trabajo? ¿Sí? Toda capacitación, recuerde que tiene que ser dentro de la jornada laboral. ¿Cuáles se realizan fuera de la jornada laboral? Y si se pagaron esas horas o ese tiempo que se realizó fuera de la jornada laboral. Tienen programas de capacitación según el artículo 21 de la ley 5090. ¿Cuáles se han realizado? Recuerden que cuando ya implemento las 42 horas, ya no tengo la obligación de hacer estas actividades de capacitación. ¿En qué horario se realizaron? ¿Cuáles programas de bienestar se adelantaron? Entonces, toda esta información la debemos tener. Si no la tenemos, tenemos que recomenzar a hacerla y a evidenciarla. Y aquí viene un tema también importante que es la conciliación de la vida personal y laboral con corresponsabilidad. Bien, en ese sentido verifica muchos temas. Por ejemplo, el fuero maternidad y el fuero paternidad. ¿Concedí los días de licencia? Y si no los di, ¿por qué no los di? ¿Sí? Dimos descansos remunerados a los trabajadores durante los primeros 2 años de edad. Bien, el tema de la lactancia. Frente a licencias y permisos, también nos van a verificar las nuevas licencias y permisos para asistir a reuniones en el colegio de los hijos cuando sea obligatorio. ¿Sí? Tenemos espacios físicos para las mujeres en estado de embarazo y lactancia. ¿Sí? Se establece o permite la prueba que la madre tome la licencia maternidad flexible o no. ¿Sí? ¿Qué evidencia tenemos? La empresa estableció una organización institucional que aprueba licencias de paternidad. ¿Cuánto tiempo? Este tema de conciliación de la vida personal con la carrera laboral, todo es frente al tema de licencia de paternidad, licencia de maternidad y el tema también de cuidadores de personas con discapacidad. Viene otro tema importante que es la comunicación no sexista y lenguaje incluyente. Tengo que verificar si dentro de mis procedimientos manuales, tanto laborales como de seguridad y salud en el trabajo, no tengan palabras sexistas o lenguaje que no sea incluyente, debo verificarlo. Bien, cuando voy a hacer temas de selección también debo tener cuidado. Cuando emito comunicaciones también debo tener cuidado con esa clase de comunicaciones. En las imágenes que tengo de publicidad de la empresa o comunicación de la empresa, no debe tener condiciones también, estereotipos sexistas o demás. Tenemos organizadas prácticas para evitar comentarios y bromas sexistas dentro de la empresa y discriminatorios, también lo tengo que evidenciar. Y viene ya la parte final, que es la parte de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Bien, allí que nos pide, digamos que lo que está dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el decreto 1072 del año 2015. Lo que tenemos también en los estándares mínimos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces,
¿Qué nos va a pedir? ¿El empleado realizó la autoevaluación de los estándares mínimos el último año anterior? Si la hizo o no la hizo. Es decir, aquí nos va a pedir la autoevaluación que ya está exigiendo el Ministerio de Trabajo ahorita, que ya va a estar colgado en la página del Ministerio de Trabajo. ¿Cuenta con el sistema de gestión actualizado? Entonces, ahorita en este momento ya actualizó el sistema de gestión, ya actualizó la política del sistema de gestión para el año 2026. Ah, es que yo lo actualizo hasta septiembre. ¿Por qué lo actualiza hasta septiembre si la autoevaluación del sistema de gestión, cierto? Y la auditoría yo la hago finalizar el año. Es decir, que todo sistema de gestión tiene que estar mínimo actualizado en enero o febrero. Bien, entonces pilas con esto, que esto también ahí enmarca un poco el conflicto en estas revisiones. La ARE les pidió certificado de cumplimiento del sistema de gestión. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento? Yo no puedo demostrar un certificado de cumplimiento de hace 2 años, debo tener mínimo el del año pasado. Y si no se lo han pedido, hay que pedírselo. Allí se debe especificar la fecha en que se hizo. ¿Qué recomendaciones generó la ARL si es inferior al 85% igual? ¿Tenemos conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? Si lo tengo conformado, le van a verificar las últimas actas del año anterior. Ah, las últimas 3 actas no, 12 actas del año anterior se las van a pedir. ¿Cuándo fue la fecha, la última reunión del COPAS? ¿Cuál fue la última capacitación que se le realizó al COPAS? ¿Se encuentran conformado vigente también el Comité de Convivencia Laboral? Recuerden que el Comité de Convivencia Laboral tuvo una modificación con la resolución 3461 del 2025. En este momento ya debe tenerse actualizado ese comité, esa nueva resolución. Es decir, que debo tener ya un procedimiento del Comité de Convivencia Laboral. Y en ese procedimiento se debe incluir el tema de la confidencialidad de la información. ¿Cuándo se conformó ese comité? Y le van a pedir también las actas del último año. ¿Qué programa de capacitación tengo? ¿Y cuál ha sido la ejecución de ese programa de capacitación desde, por ejemplo, de este año? Si nos piden, Javier, yo tengo un programa de capacitación que ahorita voy en abril. Demuéstreme las evidencias de cumplimiento de lo que usted planeó en ese programa de capacitación de enero, febrero, marzo y abril. ¿Bien? ¿Tiene brigada de emergencias? ¿Está conformada? ¿Está capacitada? ¿Le dan los elementos de trabajo a esa brigada de emergencias? Cuenta con un registro de estadísticas de investigaciones y lesiones de aprendidas, de incidentes o accidentes de trabajo. Tienen los exámenes médicos ocupacionales, tienen el examen médico de ingreso, periódicos, tienen exámenes de ingresos de reintegro, posincapacidad. Bien, eso se va a verificar. Y recuerden también que estos exámenes médicos ocupacionales ya deben ser actualizados a la resolución 1843 del 2025. Bien, se encuentra con la identificación de peligros, es decir, tenemos la matriz de peligros. Van a verificar cuáles son las actividades de mayor riesgo y allí van a ver si están dentro de esa matriz. Se encuentran con la identificación del riesgo psicosocial. Entonces, si tengo la batería de riesgo psicosocial, ¿cuándo fue la última aplicación? Si tengo establecido el riesgo psicosocial. Si tengo programas de vigilancia epidemiológica para factores de riesgo psicosocial. ¿Qué intervención he hecho para los factores de riesgo psicosocial? Cuentan con número de servicios sanitarios diferentes a los que establezca la población diferente, es decir, ahí ya van a mirar resolución 2400 de 1979, el requisito sobre el tema de servicios sanitarios. Entonces debemos verificar si lo tenemos y cumple con el requisito esta resolución. ¿Tienen puestos de trabajo apropiados para las personas, tanto administrativos como operarios? Allí también vamos a la resolución 240079, hasta la misma ley novena del 79, título tercero. ¿Cuántas instalaciones cuentan con espacios físicos acondicionados en temas de higiene y seguridad? ¿Cuántos tenemos para acondicionados para garantizar la preservación de la leche materna de mujeres gestantes? ¿Tengo ese espacio para recolectar la leche de estas mujeres lactantes? ¿Se tienen en cuenta las recomendaciones y restricciones de los trabajadores? Lo que yo les decía al inicio, es decir, tengo implementado un programa de rehabilitación y reintegro laboral en aplicación de la resolución 3050 del 2022. ¿Tengo evidencia de la entrega de elementos de protección personal? ¿A qué trabajadores, según la matriz de peligro, les tengo que suministrar elementos de protección personal? Los elementos de protección personal cumplen con los requisitos de la norma. Ustedes van a decir en dónde lo tienen. Los requisitos de los elementos de protección personal están en la resolución 2400 de 1979. Allá dice que deben ajustar bien.
que deben ser específicamente para prevenir el factor de riesgo. Nos habla también de la salud mental y el riesgo psicosocial. Tenemos dentro de la matriz de peligros el riesgo psicosocial, aunque también ya lo vimos ahorita también, ¿sí? ¿Qué actividades tengo para manejar el riesgo psicosocial? Le he comunicado a los trabajadores también, pilas que esto lo pueden pedir, la aplicación de la batería. ¿Qué periodicidad la tengo según la evaluación que le hice al riesgo? ¿Sí? Si es cada año, cada 2 años. ¿Cómo tengo definido el procedimiento para los primeros auxilios psicológicos? Es decir, les he comunicado a qué número de la ARE lo puede hacer, dónde lo puede hacer, cómo lo puede hacer y por qué lo puede hacer. Bien, entonces esos puntos son importantes. Y ya viene un tema de reglamentos. Entonces, ¿tengo el reglamento interno de trabajo? Sí, si lo tengo, pilas que este reglamento interno de trabajo debe ser actualizado a la reforma laboral. Frente a la reforma laboral, el reglamento interno de trabajo tiene entre unos 10 puntos importantes. Primero, tengo que actualizar el tema de la modalidad de los contratos. Tengo que actualizar el pago de los dominicales que te van a llegar hasta un 100%. Tengo que actualizar también el recargo de la jornada laboral nocturna, es decir, que ya que empieza desde las 7 de la noche, no desde las 9 de la noche. Eso ya lo tengo que tener actualizado en mi reglamento interno de trabajo. Tengo que actualizar los permisos y licencias. Tengo que incluir los permisos y licencias obligatorios para asistir a citas médicas, para reuniones en el colegio, licencias, no, licencias remuneradas por grave calamidad doméstica. Esas las debo tener ya dentro de mi reglamento interno de trabajo. Tengo que también ya tener actualizado el procedimiento disciplinario con sus 5 pasos. Bien, ya le tengo que dar 5 días hábiles al trabajador para que me presente un escrito en su defensa. Ya no es necesidad de hacer descargos. Si los quiero hacer, de igual manera tengo que respetar los 5 días que tiene el trabajador para que se defienda. Tengo que comunicarle al trabajador cuáles son las faltas que ha cometido en el proceso disciplinario. Bien, también en ese reglamento interno de trabajo debo incluir el procedimiento de acoso laboral. Debo incluir la nueva definición de acoso laboral que me trae la ley 2466 del 2025. Recuerden que el acoso laboral ya con la reforma laboral no es esa actuación permanente en el tiempo, sino con una sola realización, un solo acto puedo realizar un acoso laboral. Me extiende el acoso laboral a otros sitios enmarcados dentro de la relación laboral. Me extiende el acoso laboral que ya no va a ser solo con trabajadores de la empresa, también puedo haber acoso laboral dentro de personas contratistas, subcontratistas, proveedores, trabajadores de servicios temporales. Es más, tanto es así que la resolución 1843, perdón, la resolución 3461 de los comités de convivencia laboral establece cómo se deben intervenir los casos con trabajadores de servicios de empresas temporales. Bien, debo establecer en mi reglamento interno de trabajo el procedimiento del acoso laboral, como les decía, que cumplan con los 65 días que trae la resolución 1843 del 2025. Debo también, dentro de mi actualización de mi reglamento interno de trabajo, poner lo concerniente al procedimiento de acoso sexual. Debe estar incluida la política de acoso sexual. Bien, debo dentro de mi reglamento interno de trabajo también poner lo concerniente a los contratos de trabajo de aprendizaje. Debo poner también la regulación de contratos con trabajadores en contratación extranjera. Debo también poner que mi reglamento interno de trabajo también se va a publicar de manera virtual, o si no, no estaría realizando una publicación de manera debida. Bien, debe contener lo de la ley 1010 del año 2006, que ya lo dijimos, debe estar publicado en 2 sucursales de la organización, más una publicación virtual. Y debo evidenciar que se dio el término para las observaciones por parte de los trabajadores. ¿Y con qué evidencio eso? Con una acta de publicación donde yo les digo, señores trabajadores, el reglamento interno de trabajo se actualizó hoy, está fijado en estos 2 sitios, está fijado en este link de manera virtual. Ustedes cuentan con 15 días, ¿cierto?, para hacer dichas observaciones. Si no las hacen, ya quedará vigente el reglamento interno de trabajo. Bien, no sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes.
Gracias, doctor. Me hacen dos preguntas aquí por interno. Me dicen cuántos días de vacaciones se pueden pagar al trabajador y si es permitido que se paguen las vacaciones o una parte de las vacaciones y que él las disfrute en otro tiempo. Recuerden que cuando tengo vacaciones que voy a acumular, la misma norma dice que yo les puedo dar hasta 6 días de vacaciones a los trabajadores y acumular los 9 días restantes. Bien, en ese sentido, cada periodo que yo acumule, le debo demostrar al Ministerio de Trabajo que yo le di al trabajador esos 6 días de vacaciones y que tengo acumulado los otros 9 días de vacaciones. Bien, eso es lo concerniente a la pregunta. Sí, doctor. Y la otra parte de la pregunta es que si una persona va a salir a vacaciones, es un caso puntual de una institución, el trabajador iba a salir a vacaciones, se le hizo todo el proceso de notificación, pago de vacaciones, pero por una situación interna de la compañía no pudo disfrutar en ese momento. Él que las disfruta después, si es permitido disfrutarlas después o tiene que ser en el momento. Claro, sí, sí se puede permitir, pero entonces que haber un documento en donde se establezca de mutuo acuerdo que por un tema, digamos, de prioridad de la empresa no pudo salir a vacaciones, las cuales se van a aplazar y se ponen de una vez la fecha en la cual se le van a dar las vacaciones al trabajador, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Y una última pregunta que tengo por acá en interno, me preguntan, ¿se tiene un horario establecido de trabajo? Si es voluntad del trabajador extenderse en ese tiempo, ¿cómo lo considera el patrono? ¿Como horas extras o es voluntad del trabajador? No. Si usted permite que el trabajador labore más de la jornada laboral, usted tiene que pagarle horas extras, porque usted lo está permitiendo. Por eso es importante señalar, ¿sí? Y en el mismo reglamento interno que la empresa debe tener, allí se establece la regulación de las horas extras, ¿sí? En ese orden de ideas, para que usted pague horas extras, deben ser autorizadas por el empleador y aprobadas por el empleador. Si usted permitió que él trabajó horas extras, después no puede decir que no se las va a pagar. Por eso hay que tener en cuenta es que hay que tener en claro o hacer un procedimiento de pago de horas extras, porque ¿qué cargos generalmente hacen horas extras? ¿Sí? ¿Cuáles ocasionalmente hacen horas extras? ¿Y por qué van a hacer horas extras? ¿Y quién les va a autorizar esas horas extras? Porque es que el ministerio va a ser más exigente al momento en que me va a pedir eh, las estadísticas de horas extras. Entonces, en ese sentido, si ve que se hizo horas extras, pues muy seguramente me va a decir, "Venga, ¿por qué no las pagó?". Y dentro del tema del derecho laboral existe un principio de favorabilidad y ese va a favor del trabajador. Entonces, en ese principio de favorabilidad, usted permitió que hiciera esas horas extras, se las tiene que pagar. ¿Bien? Entonces, lo mejor es que lo tengan bien regulado. Muchas gracias. Bueno, a nuestros participantes también podemos hacer preguntas aquí a través del micrófono si las necesitan, las tienen. Bueno, les recordamos que AST Consultores en alianza con ARG Abogados presta el servicio de revisión como una preauditoría a esta lista de verificación del Ministerio de Trabajo. Si usted tiene alguna inquietud, alguna novedad, con gusto nos puede contactar y estaremos prestos a aclarar o a programar una visita a sus instalaciones. Y recuerden también que vamos a tener una próxima capacitación sobre la reforma de los comités de convivencia laboral y también vamos a tener una sobre las evaluaciones médicas ocupacionales, eh, la, la, la aplicación de las evaluaciones médicas ocupacionales para que estén muy atentos, ¿vale? Sí, permítame, doctor, que estamos acá. Es que no sé si se dificultó un poco el acceder por este lado. Dice una pregunta, ¿el reglamento interno de trabajo solo puede ser modificado por un ente jurídico?
o puede ser validado por una persona que cumpla con esta competencia? No, el reglamento interno de trabajo, ustedes lo pueden crear, la misma empresa lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer eh, una persona en área de recursos humanos, ¿sí? No necesariamente lo tiene que hacer un abogado, pero sí es importante que los acompañe en la revisión del reglamento interno de trabajo, ¿sí? Porque pues se trae unos puntos y unos aspectos que van de la mano con el derecho laboral y específicamente con lo que les hablé, el resumen que les hice ahorita frente a la actualización del reglamento interno de trabajo. Pero no necesariamente lo tiene que crear un abogado, pero pues sí es necesario, o la recomendación es que lo verifique un abogado experto en derecho laboral que le dé el visto bueno, o que les diga, mire, hay que agregarle esto por esto, esto y esto, ¿vale? Bien, otro participante nos dice, hay empresas que limitan la edad de las convocatorias, ejemplo, hasta los 45 años. ¿Es permitido limitar una edad para la contratación? Eso es discriminatorio. Yo lo recomendaría que lo quiten de la convocatoria porque puede ser discriminatorio, ¿sí? Es más, el ministerio está verificando esta información y cuando encuentra esto les pone chulito a las empresas para ir allí a hacerles visitas, visitas de sorpresa. Como veíamos, eso es un tema discriminatorio mm, dentro de los procesos de selección. Bien, nos preguntan, para la aplicación de la ley 1010 conforme a la resolución 3461, debe existir un vínculo laboral. Si bien es cierto, aplica a servicios temporales, pero por OPS para que pueda aplicar la persona debe demostrar. ¿Me lo puedes leer otra vez, por favor? Para la aplicación de la ley 1010 conforme a la resolución 3461 debe existir un vínculo laboral. Si bien es cierto, aplica a servicios temporales, pero por OPS para que pueda aplicar la persona debe demostrar. Mire, la ley 2466 del 2025 determina que el acoso laboral ya no solo va a ser entre personas que tengan una relación laboral, y esto fue un cambio significativo. Antes, no antes, sino la misma ley 1010 del año 2006 dice que se enmarca dentro del tema de las relaciones laborales, es decir, que existe una relación laboral entre el sujeto activo, el sujeto pasivo y la misma empresa, ¿sí? O sea, que los dos sean trabajadores de la misma empresa. Para la ley 2466 del 2025, en la definición que trae de acoso laboral, que las tiende más allá, no solo habla que el acoso laboral es una conducta reiterativa, sino se puede presentar por una sola vez. Extiende el campo de aplicación y también incluye que el acoso laboral ya no va a ser solo entre trabajadores que exista una relación laboral, sino aquellos en donde exista una comunidad laboral. En este caso pueden entrar contratistas, subcontratistas, trabajadores de servicios de empresas temporales. Lo que pasa es que la resolución 3461 del 2025 solo incluye la forma en cómo yo, como la empresa, de intervenir en los casos de trabajadores de servicios temporales. Pero esto no quiere decir que el Comité de Convivencia Laboral no se active cuando se presente un tema de acoso laboral con un contratista de prestación de servicios o con un proveedor. Se debe activar de igual manera, pero se debe tratar de manera diferente. La misma resolución 3461 nos da las luces de cómo yo puedo actuar con un trabajador de servicios temporales que me dice que allí se van a integrar los comités. Esto se haría con un proveedor en la misma empresa donde tengo una relación laboral y cuando es un prestador de servicios, pues se activa solo el comité de la empresa donde se presta el servicio. ¿Qué vale es mi recomendación? Es que esos casos de acoso laboral que se presenten con personas que no tengan una relación laboral, los dos, tanto sujeto activo como pasivo con la empresa, de igual manera se debe activar el comité de convivencia laboral. ¿Bien? De acuerdo, doctor, unas dos últimas preguntas. Tenemos bastantes preguntas. Voy a tomar dos. ¿Cuántas son la mayor cantidad de horas extras que puede trabajar en un mes? Recuerden que la norma advierte que las horas extras se manejan de manera semanal, ¿sí? Entonces, allí establece que no se pueden pasar más de 2 horas extras diarias, ¿cierto? Y sería en este caso, si manejo sábados también, serían de 10 a 12 horas extras semanales. Esto querría decir que al mes muy seguramente serían alrededor de 50 horas extras, ¿cierto? Ok, Pero eso es lo que trae la misma norma, me lo limita. Y la ley 2466
lo Ujú. establece de nuevo, lo reitera. Bien, ese es el máximo que tendrían de no pasarse de horas extras. Porque esto que incluye, primero que sobrepasa el número de horas extras laborales permitidas y segundo que puede ocasionar un riesgo psicosocial sobre un tema de recarga laboral. Bien, De acuerdo, doctor. entonces lo deben tener en cuenta en ese sentido. Listo. Y ya la última pregunta, ya para finalizar. Para el descuento de minutos por llegadas tarde, ¿se debe dejar en el reglamento interno de trabajo o debe ser específico en el acuerdo? Mm, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Em, si yo descuento el tema de llegadas tarde, minutos de llegadas de horas tarde, no puedo aplicar una sanción disciplinaria, porque habría doble sanción al trabajador, ¿cierto? Y digamos que no puede existir doble sanción ni en derecho laboral ni en cualquier situación. Solo puede haber una sanción. Pues si ustedes van a descontar horas por llegada tarde, pues no lo puede sancionar después y no le puede terminar después más adelante el contrato con justa causa. Pero usted no lo puede sancionar al trabajador, llamarle la atención y además descontarle las horas que llegó tarde o el tiempo que llegó tarde. ¿Bien? De Pues, acuerdo, sí, eso es lo señor. que tienen que verificar. ¿Cómo lo van a manejar? De Yo acuerdo. prefiero no meterse en líos de descuentos y sancionar. Ujú. Doctor, qué pena, aquí una última que sí la tengo desde hace rato. Me preguntan si un trabajador realiza horas extras autorizadas por el empleador, este se puede compensar en tiempo, es decir, que el trabajador salga un día más temprano. Las horas extras no se compensan en tiempo, no hay norma que lo permita. O sea, si miramos el Código Sustantivo del Trabajo, las horas se pagan plata, ¿sí? Ok. No permite la compensación en tiempo. Son, digamos, que situaciones que manejan las empresas y que el trabajador lo permite, lo acepta, pues está bien, digamos que es una conducta que se puede hacer en el marco de esta conciliación, pero si les llega a ustedes una auditoría del Ministerio de Trabajo, les va a decir, venga, qué pena, pero y preciso les toca con ese trabajador, porque es que el ministerio va a coger 5 o 6 trabajadores y les va a preguntar. Y si usted tiene la evidencia de la hora extra y no se la pagó en nómina, y usted dice es que se la compensé, pues no lo está permitiendo, es decir, no se la pagó. Ah, Entonces, no es algo que la norma permita, ¿sí? sí, No es señor. algo que la norma permita. La empresa los hace, porque hay empresas que lo hacen, pero pues van fuera del marco de la norma. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el espacio, bastante enriquecedor. Yo quiero hacer dos acotaciones aquí para las instituciones que estuvieron hoy acompañándonos en esta charla y van a tener un descuento especial si requieren el servicio de revisión de la lista de verificación del Ministerio de Trabajo. Entonces, cualquier duda nos pueden escribir, recuerden nuestro correo info@astconsultores.com y allí se les estará resolviendo cualquier inquietud relacionada a la charla de hoy. Muchas Bueno, gracias. doctor, no siendo más, muchísimas gracias por su espacio, bastante enriquecedor, mucho conocimiento, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.